Hola, bienvenido a InScience y continuamos aprendiendo sobre la integración por partes. Y en esta ocasión vamos a integrar una función que está compuesta por una función algebraica y una función exponencial. Y recordemos que de late a la función algebraica le debemos de asignar el cambio de variable u, mientras que a la función exponencial le va a corresponder el cambio de variable de la diferencial de v. Ahora, estas funciones compuestas por una función algebraica y una función exponencial, al momento de integrarlas existe una relación entre el grado o el orden de la función algebraica y el número de veces que debemos de utilizar la técnica de integración por partes. Es decir, que si la función algebraica dentro de la función compuesta por una función algebraica y una función exponencial es de primer orden, entonces solo vamos a utilizar la técnica de integración una vez. Pero si la función algebraica es de segundo orden, entonces vamos a tener que utilizar dos veces la integración por partes para llegar a la solución final de la función que queremos integrar. Y así, si la función algebraica es de tercer orden, entonces tenemos que utilizar tres veces la integración por partes. Y como vemos, el orden o el grado de la función algebraica nos determina el número de veces que debemos de utilizar la técnica de integración para llegar a la solución final de la función que queremos integrar. Para ello vamos a resolver tres ejercicios donde vamos a aterrizar todo esto que yo les acaba de platicar de manera general, y en el cuarto ejercicio vamos a utilizar la técnica de integración por partes y al mismo tiempo la técnica de integración por sustitución. Sin más que decir, empecemos. Para nuestro primer ejercicio, el cambio de variable u acordamos que se debe de asignar a la función algebraica, en este caso simplemente x. Y ahora derivamos u con respecto a x y esto nos va a quedar como la unidad. Pero recordemos que nosotros necesitamos únicamente la diferencial de u y entonces pasamos multiplicando del otro lado la diferencial de x. Y de esta manera obtenemos dos de nuestros cuatro cambios de variable necesarios. En este caso, la diferencial de v se acordó también que se le asigna a la función exponencial, en este caso la exponencial de x, acompañada de la diferencial de x. Integramos en ambos lados y vamos a obtener que v es simplemente la integral de la exponencial de x, que es la misma exponencial de x. Y de esta manera hemos completado nuestros cuatro cambios de variable necesarios para proceder por la integración por partes. Y esta nos decía que había que multiplicar u por v. Entonces nuestro primer término nos va a quedar como x por la exponencial de x menos la integral de u, que en este caso es la exponencial de x, por la diferencial de u, que simplemente es la diferencial de x. Y vamos a fijarnos que esta integral que tenemos que resolver es una integral inmediata y a su vez ya sabemos la respuesta, porque es la que integramos aquí en el cambio de variable de la diferencial de v para obtener v. Entonces vamos a rescatar la información. Esto nos va a quedar de la siguiente manera: x por la exponencial de x menos el resultado de esta integral, que es simplemente la exponencial de x, y agregamos la constante arbitraria más c. Este resultado lo podemos dejar hasta aquí y lo voy a señalar porque nos va a servir más adelante. Pero también podemos factorizar de los dos primeros términos la exponencial de x y nos quedaría como la exponencial de x por x menos 1 más c.
Esta también es otra posible respuesta que pueden integrar. Pero vamos a necesitar estas dos más adelante. Por eso hago hincapié de que cualquiera de estos dos resultados es más que correcto. Para nuestro segundo ejercicio, podemos observar que lo único que está cambiando es que la función algebraica se le ha sumado una unidad a su grado u orden. Es decir, ahora tenemos x al cuadrado. Y nuevamente el cambio de variable u se asigna a la función algebraica. Derivamos u con respecto a x y esto nos va a quedar 2x. Y para obtener la diferencial de u simplemente pasamos multiplicando la diferencial de x al otro lado. De esta manera obtenemos nuestros dos primeros cambios de variable u y la diferencial de u respectivamente. Ahora el cambio de variable de la diferencial de v se le asigna nuevamente a la función exponencial acompañada de la diferencial de x. Integramos ambos lados de la ecuación y esto nos va a quedar entonces que v es igual a la exponencial de x. Y así completamos nuestros 4 cambios de variable necesarios para proceder por la integración por partes. Esta nos decía que hay que multiplicar u por v. Entonces vamos a obtener x cuadrada por la exponencial de x menos la integral de v, que es la exponencial de x, por la diferencial de u, que es 2 veces x por la diferencial de x. Y antes de proceder vamos a acomodar el segundo término. Entonces el primero nos va a quedar de la misma manera, x cuadrada por la exponencial de x, menos este 2 lo podemos retirar de la integral y simplemente nos va a quedar la integral de x por la exponencial de x por la diferencial de x. Y nos vamos a percatar que aquí, en esta integral, nuevamente debemos utilizar la integración por partes. Pero esta integral en particular ya la hemos resuelto y es la que se resolvió aquí en el inciso A. Fíjense que es la misma integral. Entonces simplemente vamos a rescatar la solución de esa integral. Bien. Y vamos a escribir lo que ya teníamos. Bien, entonces este primer término lo volvemos a escribir aquí como x al cuadrado por la exponencial de x menos 2 veces el resultado de esa integral. Y simplemente quitamos lo señalado con amarillo. Y procedemos a multiplicar cada término agrupado en el corchete por este 2. Y entonces vamos a obtener x al cuadrado por la exponencial de x menos 2 veces la exponencial x por la exponencial de x, menos por menos nos da más, 2 veces la exponencial de x, y menos 2 más c, pues simplemente vuelve a ser la constante arbitraria. Y este sería nuestro resultado final. Y fíjense que como la función algebraica era de segundo orden, aquí utilizamos por primera vez la integración por partes y aunque aquí no lo hicimos y solo rescatamos la solución del primer ejercicio, implícitamente aquí tenemos la segunda integración por partes, que es lo que se comentó al inicio de este video, que de acuerdo con el grado de la función algebraica es el número de veces que vamos a utilizar la técnica de integración. A su vez,
pueden fijarse aquí que los términos que van apareciendo en la solución, primero aparece la x al cuadrado, que de hecho está en la función que queremos resolver de la integral, y va disminuyendo en orden, es decir, aquí teníamos x al cuadrado y luego simplemente x, y posteriormente en el tercer término ya no existe la x. En este tercer ejercicio vamos a hacerlo más a detalle y vamos a mostrar la cantidad de veces que sea necesario utilizar la técnica de integración por partes. En este caso hacemos u a la función algebraica, que es x al cubo, derivamos con respecto a x y nos va a quedar 3x al cuadrado, y la diferencial de u va a ser 3 veces x al cuadrado por la diferencial de x. Y nuestro cambio de variable de la diferencial de v nuevamente vuelve a ser la función exponencial de la exponencial de x acompañada por la diferencial de x. Integramos en ambos lados y obtenemos que v es simplemente la función exponencial de x. Y de acuerdo con la fórmula de integración por partes va a ser u por v. Entonces vamos a tener x al cubo por la exponencial de x menos la integral de v, que es la exponencial de x, por la diferencial de u, que en este caso es 3 veces x al cuadrado por la diferencial de x. Y lo que vamos a hacer a continuación simplemente es ajustar el segundo término. Por lo tanto, el primero nos vuelve a quedar igual y para el segundo podemos retirar este 3 de la integral. Entonces nos va a quedar 3 veces la integral de x al cuadrado por la exponencial de x por la diferencial de x. Y esta integral que nos queda aquí, si nosotros nos damos cuenta, es la misma que resolvimos en el segundo inciso. Pero vamos a resolverlo detalladamente para que podamos apreciar la cantidad de veces que vamos a tener que utilizar la integración por partes. Entonces vamos a poner aquí primera vez de la integración por partes, para que vayamos ubicando la cantidad de veces que estamos utilizando la integración por partes. Bien, esto demanda entonces que esta integral la tengamos que resolver por partes, y entonces vamos a necesitar que u, el cambio de variable u, se asigne a la función algebraica, que era x al cuadrado, y al derivarla con respecto a x va a ser igual a 2 veces x, y la diferencial de u va a ser 2 veces x por la diferencial de x. Y la diferencial de v, pues simplemente vuelve a ser la exponencial de x por la diferencial de x. Integramos en ambos lados y esto nos va a quedar que v va a ser nuevamente la exponencial de x. Bien, entonces aquí ya tenemos los otros dos cambios de variable para la integración por partes. Entonces esta integral nos está solicitando estos cambios de variable. ¿Y qué implica esto? Que esta sería nuestra segunda integración por partes. Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando nuestra solución final. No olvidemos el primer término,
que es x al cubo por la exponencial de x menos 3 veces. Y en vez de escribir la integral, vamos a escribir su solución abriendo un corchete. Y recordemos que será u por v. Y nos va a quedar entonces como x al cuadrado por la exponencial de x menos la integral de v, que es la exponencial de x, por la diferencial de u, que es 2x por la diferencial de x. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer ahorita pues es multiplicar este menos 3 por cada uno de los términos que tenemos en el corchete para ver qué es lo que podemos realizar a continuación. Entonces esto nos va a quedar como menos 3 veces x al cuadrado por la exponencial de x, menos por menos nos va a dar más, 3 veces la integral, y fíjense que este 2 lo podemos retirar de la integral, entonces corregimos aquí, y ese 3 se va a multiplicar por un 2 de la integral de la x por la exponencial de x de la diferencial de x. Y esta integral que nosotros obtuvimos, pues es la primera integral que resolvimos en este video. Pero la vamos a volver a resolver porque el objetivo de este ejercicio es ver la cantidad de veces que estamos utilizando la integración por partes. Entonces vamos a dejar esto ya agrupando nada más, bueno, vamos a escribirlo aquí para no escribir otra línea, que 3 por 2 nos va a dar 6, ¿bien? Entonces esto nos va a quedar como 6 veces la integral de este término. Y por lo tanto, aquí necesitamos volver a utilizar la técnica de integración por partes, donde u, recordemos que era a la función algebraica ese cambio de variable, derivamos u con respecto a x y eso nos va a quedar 1, y la diferencial de u simplemente va a ser la diferencial de x. Entonces ya tenemos 2 de nuestros 4 cambios de variable necesarios para la integración por partes. Mientras que la diferencial de v va a ser igual a la exponencial de x acompañada de la diferencial de x. Integrando ambos lados, vamos a obtener que v es la exponencial de x. Y aquí está nuestra tercera integración por partes. Y ya debe de ser la última. ¿Por qué? Porque recordemos que el orden o el grado de la función algebraica nos determina el número de veces que vamos a utilizar la técnica de integración por partes. Entonces, esto que tenemos aquí es por esta integral que tenemos que resolver por integración por partes. Entonces vamos a escribir simplemente el primer término que ya teníamos, que era x al cubo, por la exponencial de x, el segundo término que teníamos aquí, menos 3 veces x al cuadrado por la exponencial de x. Voy a bajar esto un poco para que tengamos un espacio mejor para visualizar la respuesta. Más 6. Y voy a abrir un corchete para escribir la solución de esta integral que se va a resolver por integración por partes, que era u por v. Entonces nos va a quedar x por la exponencial de x menos la integral de v, que es la exponencial de x, por la diferencial de u, que es simplemente la diferencial de x. Y si ustedes lo desean, pueden agregar desde aquí la constante arbitraria más c. Y vamos a escribir los primeros dos términos que se quedan igual, que va a ser x al cubo por la exponencial de x menos 3 veces x al cuadrado por la exponencial de x. Este 6 se multiplica con este término y entonces nos queda más 6 veces x de la exponencial de x
Y el resultado de la integral de la exponencial de x ya lo habíamos resuelto varias veces, donde se utilizó la integración por partes, y simplemente es la exponencial de x. Por lo tanto, ponemos menos 6 por el resultado de la integral, que va a ser la exponencial de x más la constante arbitraria más c. Y este sería nuestro resultado final. Y como podemos ver, como la función algebraica en la función compuesta de tercer orden, utilizamos 1, 2 y 3 veces la integración por partes. A su vez, podemos ver en el resultado que aparece x al cubo, luego baja de grado a x al cuadrado, luego simplemente a x, y por último desaparece dejando simplemente al término de la exponencial de x, y por último tenemos a la constante arbitraria. Para este cuarto inciso, seguimos teniendo una función compuesta por una función algebraica y una función exponencial, pero un poco más elaborada, donde además vamos a tener que recurrir a la integración por sustitución en algún momento combinado con la integración por partes. En este caso, el cambio de variable u va a ser a la función algebraica, esta que tenemos aquí, t más 7. Al derivar u con respecto a t, porque es la variable con la que queremos integrar, pues nos va a quedar 1 que proviene de t, y al derivar cualquier número pues nos va a quedar 0. Entonces no tiene caso que lo escribamos. Y la diferencial de u entonces va a ser la diferencial de t. Entonces tenemos nuestros dos primeros cambios de variable. El cambio de variable de la diferencial de v se va a asignar a la función exponencial, esta que tenemos aquí, la exponencial de 2 veces t más 3, acompañada de la diferencial de t. Cuando nosotros integremos ambos lados de esta ecuación, nos vamos a dar cuenta que esta integral que tenemos aquí no es una integral inmediata y necesitamos utilizar el método de integración por sustitución. Entonces vamos a rescatar esta integral y vamos a escribir que la integral de la exponencial de 2 veces t más 3 de la diferencial de t lo vamos a resolver con otro cambio de variable por el método de sustitución, y para no hacer ruido con los cambios de variable de u y de v vamos a utilizar s, la cual se va a asignar a 2t más 3. Cuando derivemos s con respecto a t, simplemente nos va a quedar 2, y con esta derivada nosotros debemos de poder realizar un cambio de variable acorde con la diferencial de t. Entonces lo que vamos a hacer es pasar esa diferencial de t multiplicando del otro lado, y luego este 2 lo pasamos dividiendo. Entonces la diferencial de t va a ser igual a la diferencial de s entre 2, y vamos a realizar los cambios de variable. En vez de escribir 2t más 3, vamos a escribir s, y en vez de escribir la diferencial de t, vamos a escribir ds entre 2. ¿Bien? Entonces esta integral nos va a quedar como la integral de la exponencial de s por la diferencial de s entre 2. Este 2 lo retiramos de la integral como un medio, y nos va a quedar un medio de la integral de la exponencial de s por la diferencial de s. Y esto nos va a dar como resultado un medio de la exponencial de s. Pero falta regresar el cambio de variable. Regresando el cambio de variable, que era s igual a 2t más 3. Por lo tanto, vamos a obtener que v es un medio de la exponencial de 2t
2t más 3. Y esto es lo que queríamos obtener aquí para poder proceder por el método de integración por partes. Simplemente hicimos una pequeña ventana o viñeta aquí para poder obtener v mediante el método de integración por sustitución. Ahora sí, regresando a nuestro problema original, pues vamos a escribir que la integral de t más 7 de la exponencial de 2 veces t más 3 por la diferencial de t es igual a u por v. Entonces en este caso nos va a quedar como t más 7 por 1/2 de la exponencial de 2 veces t más 3. Y continuamos con menos la integral de v, que en este caso es 1/2 de la exponencial de 2 veces t más 3 por la diferencial de u, que simplemente es la diferencial de t. Bien, antes de continuar simplemente vamos a reajustar los términos que tenemos aquí y esto nos está quedando como t más 7 por la exponencial de 2 veces t más 3 entre 2, y esto 1/2 podemos retirarlo de la integral, entonces nos va a quedar menos 1/2 de la integral de la exponencial de 2 veces t más 3 por la diferencial de t. Esta integral no va a salir como una integral inmediata, sino tenemos que recurrir nuevamente a la técnica de integración por sustitución, pero esta integral ya la habíamos resuelto aquí. Entonces simplemente vamos a proceder a rescatar parte de la información que ya tenemos. Escribimos el primer término tal cual como está, mantenemos este 1/2, abrimos un corchete para la solución de esta integral, que era esta que tenemos aquí, 1/2 de la exponencial de 2 veces t más 3, y si ustedes lo desean, desde aquí podemos agregar la constante arbitraria más c. Vamos a realizar las operaciones matemáticas que se nos indican. El primer término lo volvemos a copiar tal cual como está. Y aquí vamos a tener 1/2 por 1/2, nos va a quedar menos 1/4 de la exponencial de 2 veces t más 3 más c. Podemos dejarlo hasta aquí como nuestro resultado final, pero podemos simplificar la expresión como factorizando 1/2 y al mismo tiempo la exponencial de 2t más 3, porque es un término que se encuentra en ambos términos. Y esto nos va a quedar como la exponencial de 2 veces t más 3 entre 2. ¿Y qué nos queda del primer término? Pues simplemente t más 7. Y en el segundo término, pues si nosotros factorizamos 1/2 de 1/4, pues nos va a quedar 1/2. Ponemos el signo negativo. Y como también se factorizó la exponencial de 2t más 3, pues simplemente ya no lo ponemos. Y colocamos la más c. Bien. Aquí, vamos a poner eso en un paréntesis todavía. Aquí podemos reducir o efectuar la operación matemática que está contenida dentro del corchete. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener como denominador común al 2. Y 2 entre 1 nos va a quedar 2, que va a pasar a multiplicando a todo t más 7. Nos va a quedar 2 veces t más 7 menos 1 más c. Y esto nos va a quedar como exponencial de 2 veces t más 3 entre 2. Fíjense que podemos sacar este 2 como 1/2 o multiplicarlo si lo quieren ver con este 2 y simplemente nos va a quedar 4.
Y lo que nos va a quedar aquí en el corchete es que tenemos 2 por t, 2 veces t. Luego 2 por 7 nos va a quedar 14. Y este menos 1 lo mantenemos. Más c. Y como podemos ver, lo que nos quedó dentro del corchete, pues es una operación matemática sencilla, donde el resultado final va a ser la exponencial de 2 veces t más 3 entre 4 por 2t, y 14 menos 1 nos va a quedar más 13 más c. Y esta sería una posible respuesta hasta su mínima expresión. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta, compartir la información y te recuerdo que esto es YouScience. Nos vemos en otro de nuestros siguientes videos.